Capítulo 46, Chapter 46. Olvídate de la bruja encantadora por ahora, este tipo astuto que me robó la ropa es realmente un problema grave. Doom se cruzó de brazos y sonrió con desdén. Hacer infeliz a la gente es un asunto serio, dijo Adrián distraídamente, observando atentamente la escena. Se percató de que tanto la bruja encantadora como así se habían convertido en montones de ceniza. Pero un héroe con tintes cómicos como así no suele morir de forma tan trágica. Cuando un así muere en este universo, otro podría aparecer en algún otro lugar del universo de Evil Dead. Precisamente por eso había dos Así Williams en Nueva York al mismo tiempo. Mientras Adrián observaba cómo así se desintegraba, alguien se levantó repentinamente de detrás, gritando conmocionado: ¿qué hiciste? Lo mataste. El visitante tenía el pelo rubio cayéndole sobre los hombros, vestía un atuendo blanco ajustado y llevaba una máscara azul que le hacía parecer un príncipe del placer. El Dr. Doom se giró, mirando a Kaunyin, visiblemente ofendido, y dijo con indiferencia: el payaso que trajiste no solo intenta liberar a los prisioneros de Doom, sino que además lo imita descaradamente. Esto es una gran falta de respeto, un insulto. El castigo que merece es la muerte. ¿Tiene alguna objeción? Kaunyin, que se había puesto pálida, estaba a punto de decir algo cuando Susan se adelantó rápidamente y colocó suavemente las manos sobre los hombros de Kaunyin para consolarla. Kaunyin es una mutante con el poder de transformar su hermosa voz en una luz brillante. 3. Si Doom, incluso siendo un personaje secundario, quisiera matarla, sería tan fácil como aplastar un insecto, especialmente con la ayuda de la mujer invisible. Aunque Doom suele ser cortés con las mujeres, no tiene reparos en actuar cuando es necesario. Quizás no mate a Kaunyin directamente, pero podría encarcelarla o exiliarla fácilmente del castillo Doom, un destino tal vez más cruel que la muerte. Centrémonos en la misión. Fury y los demás han llegado a Latveria. Vamos. Al ver a Kaunyin inclinar la cabeza en silencio, Doom resopló, se dio la vuelta y condujo a todos hacia la salida. Mientras tanto, Fury permanecía junto a la ventana del Kinghead, observando con calma cómo se acercaba Fort Doom. La torre de control de Latveria nos ha dado permiso para aterrizar. ¿Deberíamos enviar algunos cazas para que inspeccionen la zona primero?, preguntó Gil en voz baja, acercándose a Fury. No hace falta. El Dr. Doom no se anda con rodeos. Si quisiera hacernos daño, no esperaría a que aterrizáramos. Además, están preparados los artículos. Aquí mismo. Gil asintió, tomó un maletín de un agente cercano y se lo entregó al director de S.H.I.E.L.D. La funda era sencilla pero resistente, fabricada en cuero negro de alta calidad con un acabado liso, y solo lucía un pequeño logotipo metálico de S.H.I.E.L.D. en el centro. Mientras Fury tomaba el maletín, echó un vistazo al Kinghead en la pista de aterrizaje y lo reconoció como el mismo que Adrián y su equipo habían tomado antes. Mientras su Kinghead descendía, Fury sintió el cambio de presión. La escotilla se abrió lentamente, dejando entrar una luz brillante y vientos rugientes que hicieron ondear su abrigo. La gente se movía por la pista de aterrizaje, y alguien se acercaba a saludarlos. Bienvenidos a Latveria. Sintiendo la potente ráfaga de viento de los aviones de combate, Adrián sonrió y abrió los brazos para dar la bienvenida a Fury y a su equipo mientras desembarcaban. Una docena de cazas Kinghead aterrizaron a su alrededor. Mucha gente se abrazó, llorando de alivio. Habían enfrentado a las hordas de zombies y casi lo habían perdido todo. Quienes bajaban del avión podían considerarse las personas más afortunadas del mundo. Habían sobrevivido tanto al brote inicial del virus como al accidente del portaaviones. Fury sonrió con sorna, se acercó para abrazar a Adrián y luego bromeó: no te he visto en unas horas y ahora formas parte de Latveria. Nunca dije eso. Debe ser tu imaginación, dijo Adrián encogiéndose de hombros. Antes de que pudieran continuar, el Dr. Doom apareció ante ellos, con su capa verde ondeando al viento y una expresión indescifrable. Doom miró primero a Johnny, Susan y la cosa, que se abrazaban a lo lejos, agradecidos de seguir teniéndose el uno al otro. Entonces, el señor de Latveria provocó a Fury: ¿dónde están el Capitán América y los demás Vengadores? He oído que se están vengando de los civiles.
El rostro de Fury se ensombreció al responder: «Señor Adrián, su nuevo amigo no es muy amigable». Antes de que Adrián pudiera responder, Fury añadió: «Doom, fueron infectados y convertidos en zombies. No es culpa suya, ni es justo insultar a los héroes que lucharon por este mundo». «¿Héroes?». El Doctor Doom se burló: «¿Acaso Reed no es el líder de los Cuatro Fantásticos? No está intentando convertirse en un zombie para lograr una evolución absurda. Para mí, vuestros Vengadores no significan nada. Yo, Doom, seré el salvador de la humanidad y el mayor héroe de la historia. Guárdalo». Fury apretó los dientes, con las venas hinchadas en la frente. Como agente de nivel 10 que luchó en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió a la Guerra Fría, rara vez mostraba su ira. Vale, calmémonos y hablemos menos», dijo Adrián, intentando aliviar la tensión. «Doctor Doom, le agradeceríamos al señor de Latveria que mostrara su tolerancia y bondad. Estas personas acaban de pasar por una guerra y necesitan descansar. Le devolverán el favor ayudando a defender el castillo Doom. Y Fury, dejemos el pasado atrás. Ahora mismo, lo que importa es cuidar de los vivos». Tras contemplar fijamente el rostro impasible de Doom durante unos segundos, Fury finalmente respiró hondo. Adrián tenía razón. Discutir era inútil. Los zombies, incluido el Capitán América, no mostrarían piedad solo porque alguna vez fueron aliados. Los supervivientes debían seguir buscando maneras de mantenerse con vida, por muy difíciles que fueran. Al ver que Fury se había calmado y que Doom no había seguido provocándolo, Adrián se dio cuenta de que la unidad era crucial. Era hora de dejar atrás las rivalidades del pasado. Todos allí seguían siendo humanos y necesitaban estar del mismo lado. Adrián se dio la vuelta para regresar al castillo a descansar. De repente, Fury gritó: «Señor Adrián, por favor, quédese. Si él tiene un regalo para usted». Adrián, que no se había movido mucho, miró a Fury y arqueó una ceja. «¿Un regalo?». Adrián estaba sentado a la mesita, empujando distraídamente su taza de café medio vacía hacia el borde. El café ya se había enfriado hacía rato, pero apenas lo notó. En cambio, se concentró en una elegante bolsa negra que había sobre la mesa, la que Fury le había entregado hacía apenas unos instantes. La mesa se llenó rápidamente de cajas, todas ellas con el logotipo brillante de Shield estampado en el centro, que resaltaba sobre la superficie de cuero oscuro. «Este es mi regalo para ti», había dicho Fury. Adrián presionó el asa y la tapa de la bolsa se abrió de golpe, revelando una pequeña pantalla con una interfaz de inicio de sesión. Introdujo rápidamente una larga serie de contraseñas y, con un satisfactorio clic, la caja se desbloqueó. La tapa se levantó automáticamente, dejando al descubierto un compartimento acolchado con un pequeño frasco de vidrio en su interior. El líquido del frasco era de un azul pálido, brillante como el agua, pero con una textura casi cristalina. Cada gota parecía irradiar una energía pura e inagotable. No se trataba de un suero cualquiera, era el último vial restante de una fórmula de supersoldado perfectamente elaborada, explicó Fury. Creado originalmente mediante métodos secretos, Fury lo custodiaba personalmente, a la espera del día en que el mundo estuviera preparado para él. Y, sin embargo, ese día nunca llegó. Fury había decidido confiárselo a Adrián a cambio de su continua colaboración con Shield. Pero Adrián pudo percibir en la expresión de Fury que el agente se sentía en deuda. «Esto es otra cosa», murmuró Adrián, examinando el frasco. Encontró un pequeño botón cerca de la parte superior y se dio cuenta de que era un autoinyector. Conteniendo la respiración, apuntó la punta hacia su cuello y presionó el botón. El frasco silbó suavemente y un líquido tibio fluyó por sus venas. Casi al instante, el calor se transformó en un calor abrasador que recorrió su cuerpo hasta que su corazón pareció latir con una energía ardiente. Siseo. Adrián saltó de la silla, agarrándose a la mesa para no caerse. Sus recuerdos comenzaron a aflorar con dolorosa claridad, momentos olvidados hacía mucho tiempo, rostros que no había visto en años. La abrumadora avalancha de recuerdos le produjo un dolor agudo y palpitante en la cabeza, como si un cuchillo caliente se le clavara en el cráneo. Apretó los dientes,
apoyándose en la mesa mientras la energía ardiente lo recorría. Instintivamente, apretó el agarre y, con un fuerte crujido, astilló la madera bajo sus dedos, esparciendo trozos por el suelo. Poco a poco, el dolor se fue desvaneciendo, dejándole una extraña sensación de equilibrio, una renovada claridad. Adrián exhaló, secándose el sudor de la frente. Uf, al menos no me convertí en un genio grotesco como Reed del universo Ultimate, murmuró para sí mismo, pensando en la infame versión del SR fantástico, cuya brillantez había tenido un costo en su humanidad. 3. Aún algo inestable, Adrián se puso el atuendo formal que le había dejado el personal del Castillo de la Perdición y salió al exterior. Los majestuosos salones del Castillo de la Perdición bullían de vida. Supervivientes de la reciente catástrofe, pasajeros de la flota espacial que habían escapado por poco del desastre, llenaban los salones, y las risas y las conversaciones se mezclaban con el tintineo de las copas. Los camareros, con sus impecables uniformes negros, se movían ágilmente entre la multitud, equilibrando con precisión las bandejas de comida y bebida, atendiendo a cada comensal con una cálida sonrisa. La mirada de Adrián recorrió la sala, reconociendo rostros familiares dispersos entre la multitud: Hill, Coulson, Quicksilver y, por supuesto, Tony Stark. Tony lo divisó en ese instante, aún vestía su característica armadura roja y dorada, aunque su máscara estaba retraída. Saludando con una copa de champán, tomó una segunda copa de un camarero que pasaba y se dirigió directamente hacia Adrián. «Hola, Adrián». Lo saludó Tony, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Así que decidiste venir a la fiesta, ¿eh?» Adrián arqueó una ceja y aceptó el vaso. «¿Fiesta?» «Sí. Nuestro buen amigo Doom mencionó que nos daría un respiro o algo por el estilo. Supongo que se sintió lo suficientemente generoso como para organizar un banquete para todos los supervivientes», respondió Tony con un guiño. «Y se me ocurrió una idea». «Ah, sí», respondió Adrián, curioso. Sin previo aviso, Tony rodeó con un brazo los hombros de Adrián. Los pequeños propulsores del traje de Tony se encendieron, elevándolos a ambos unos metros del suelo. La gente a su alrededor jadeó y miró hacia arriba mientras Tony los impulsaba aún más alto, deteniéndose finalmente sobre la multitud. Con un gesto dramático, Tony activó un altavoz en su armadura y se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia ellos. «Señoras y señores». La voz de Tony resonó por todo el salón. «Me gustaría aprovechar este momento para presentarles al hombre que nos salvó a todos, el hombre cuyas visiones nos dieron una oportunidad de sobrevivir, cuya valentía nos condujo a un lugar seguro». Un fuerte aplauso para Adrián, el profeta del mañana. Por un instante, reinó el silencio. Luego, uno a uno, las copas se alzaron en señal de saludo, y la sala estalló en vítores y aplausos. «Por Adrián. Y por el futuro», gritó la multitud al unísono, alzando sus copas. El brindis se extendió por el salón como la pólvora, y las copas tintinearon en señal de celebración. Tony y Adrián bajaron suavemente al suelo, y Adrián, con una sonrisa, se llevó la copa a los labios y dio un largo y satisfactorio sorbo de champán. En la espaciosa sala de entrenamiento, Adrián permanecía sin camisa, con su torso musculoso brillando bajo las luces intensas. Ante él se alzaba un enorme robot Doom, una imponente estructura de metal frío. Sus ojos verdes resplandecían ominosamente, con una mirada inerte que parecía desafiar la propia existencia de Adrián. Sin previo aviso, el robot se abalanzó hacia adelante, lanzando su enorme puño contra él. Adrián giró su cuerpo con precisión, con reflejos perfectamente afinados. Su pierna se extendió como un látigo, impactando contra el pecho del robot. Grieta. El agudo sonido del metal al romperse resonó en el aire cuando la placa pectoral del robot se fracturó por el impacto. Fragmentos de metal brillante se esparcieron por la habitación, y el robot se tambaleó, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Adrián no dudó. Intensificó el ataque, lanzándose hacia adelante con una gracia depredadora. El robot se recuperó rápidamente, sus circuitos chispearon mientras emitía un zumbido sordo. Giró bruscamente,
con movimientos mecánicos pero sorprendentemente fluidos, y volvió a atacar. Esta vez, Adrián esquivó el ataque agachándose y agarró al robot por los hombros. Con un movimiento calculado, le rodeó el cuello con los brazos, aplicando una técnica de estrangulamiento perfeccionada en incontables batallas. Sus brazos se tensaron como cables de acero, ejerciendo presión contra el metal inflexible. El robot se retorcía salvajemente, arañando los brazos de Adrián en un intento desesperado por liberarse. Los músculos de Adrián ardían, las venas se le hinchaban mientras reunía hasta la última gota de su fuerza. Con un rugido gutural, aplicó una última ráfaga de presión. El cuello del robot emitía un horrible chirrido mientras el metal se retorcía y se doblaba. Quebrar. La cabeza se soltó de un tirón, y chispas saltaron al aire cuando Adrián soltó el agarre. Los restos inertes del robot se desplomaron al suelo con un estruendo ensordecedor. Adrián exhaló lentamente, con el pecho agitado, mientras contemplaba los escombros a su alrededor. La habitación era un campo de batalla. Decenas de robots yacían esparcidos por el suelo, sus otrora imponentes formas reducidas a montones de metal retorcido. Los circuitos emitían débiles chispas y los componentes destrozados cubrían el suelo como soldados caídos. Adrián se secó el sudor de la frente y fijó la mirada en la cabeza decapitada del robot Doom. La luz verde de sus ojos se atenuó hasta apagarse por completo. Impresionante, se oyó un aplauso lento desde la puerta. Adrián se giró y vio a Nick Fury entrar en la habitación, su característica gabardina ondeaba ligeramente al moverse. Sostenía un portapapeles en una mano y su único ojo brillaba con aprobación. Nada mal, Adrián, dijo Fury, entregándole el portapapeles. Parece que no desperdiciaste el regalo que te di. Adrián tomó el portapapeles y le echó un vistazo. ¿Qué es esto? Datos de rendimiento, respondió Fury. La sala de entrenamiento de Doom está equipada con tecnología de observación. Registra tus estadísticas durante el combate. Adrián examinó la lista, murmurando para sí mismo: press de banca, 550 kilogramos. Cargada y envión, 370 kilogramos. Velocidad máxima, 97 kilómetros por hora. Fury sonrió con suficiencia. Tus números son un poco más altos que los de Steve en su mejor momento. Si estuviera aquí ahora. 1. No tendría ninguna posibilidad, interrumpió Adrián, doblando la lista y guardándola en su bolsillo. 2. Fury arqueó una ceja, con expresión neutra. Iba a decir que aún así te daría mucha guerra. Steve Rogers no es solo músculo. Es un estratega, un comandante en el campo de batalla y, no lo olvidemos, su escudo. Adrián soltó una risita seca mientras se ponía la camisa. Bueno, yo no veo a Steve por aquí, ¿y tú? Fury se cruzó de brazos, observando cómo Adrián flexionaba los dedos. Y para que conste, añadió Fury, sabes que los robots no necesitan respirar, ¿verdad? Estrangular a uno es poco convencional. Adrián soltó una carcajada, un sonido agudo que resonó en la habitación. A veces, los viejos métodos funcionan de maravilla, Fury. Los dos salieron de la sala de entrenamiento, dejando el desastre de robots destruidos para que los secuaces de Doom lo limpiaran. Mientras caminaban, Adrián echó un vistazo por encima del hombro. ¿Cómo va el portal?, preguntó. La expresión de Fury se tornó seria. Doom dice que tardará un tiempo en recargarse. Todavía hay algunos detalles que debemos pulir. ¿Cómo qué? Cada teletransportación consume una cantidad astronómica de energía, explicó Fury. Y fijar un objetivo seguro en un universo paralelo. Eso no es tarea fácil. Si nos precipitamos, podrías acabar en medio de una colmena zombie, o peor. Adrián frunció el ceño, apretando la mandíbula. Las palabras de Fury tenían peso, y la idea de adentrarse en un mundo hostil le revolvía el estómago. ¿Estás diciendo que existe la posibilidad de que no regrese?, preguntó Adrián con sequedad. Siempre hay una posibilidad, respondió Fury. Pero eso no es lo peor. Esta crisis zombie comenzó debido a un bucle temporal entre la Tierra 2149 y la Tierra 91126. Si tienes la mala suerte de aterrizar en la Tierra 91126,
encontrarás un mundo ya devastado por el virus, un mundo muerto. Adrián se frotó la barbilla pensativo. Fury tenía razón. El bucle entre los dos universos era una bomba de relojería que infectaba una tierra tras otra. Si no tenía cuidado, sus acciones podrían alterar aún más el equilibrio. Busquemos a Doom, dijo Adrián finalmente. Cuanto más esperemos, más cerca estarán esos héroes zombies de la Tobilia. Entraron en el laboratorio de Doom y encontraron al monarca de pie en el centro, su imponente figura enmarcada por una plataforma bañada en luz plateada. A su alrededor, científicos con batas blancas trabajaban frenéticamente, calibrando equipos y monitorizando datos. 1. La plataforma en sí era una obra maestra de la tecnología, lo suficientemente grande como para albergar a varias personas y reluciente con un brillo metálico. El ambiente vibraba de energía, el zumbido de la maquinaria avanzada llenaba la sala. Doom se giró lentamente, y su mirada penetrante se posó en Adrián. La cena estuvo excelente, Doom, dijo Adrián con una sonrisa burlona. Pero espero que el postre venga acompañado de un plan. Ah, la hospitalidad en el castillo de la perdición es verdaderamente inigualable. Cualquiera que tenga la fortuna de ser huésped no dejaría de elogiarlo. El Dr. Doom se giró, una leve sonrisa asomando en su rostro metálico mientras sus fríos ojos se encontraban con los de Adrián. Aprovechando la distracción momentánea de Doom, un experimentador tembloroso recogió apresuradamente los cristales rotos y los tiró a un cubo de basura. El científico, aliviado, le dirigió a Adrián una mirada de agradecimiento antes de regresar rápidamente a su puesto. Adrián asintió brevemente y luego sonrió con sorna. Es cierto, Doom. Esto es muchísimo mejor que la bazofia insípida que sirven en las naves de Shield. La sonrisa burlona de Doom se desvaneció rápidamente. Su voz se tornó cortante. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Habla con claridad, Adrián. ¿Por qué has venido? La expresión de Adrián se tornó seria. He oído que los preparativos para la teletransportación están tardando más de lo previsto. Es cierto. En ese momento, Fury entró con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Sí, admitió Doom, señalando la enorme plataforma metálica en el centro del laboratorio. El elegante aparato plateado emitía un leve zumbido, rodeado por la intensa actividad de los ingenieros de Doom, vestidos con batas blancas. He seleccionado a 200 latverianos para que me acompañen. Además, ustedes trajeron a más de 100 personas. Esto ha llevado la capacidad del sistema al límite. Los cálculos para garantizar un destino seguro están en marcha, continuó Doom con voz cargada de desdén. ¿Preferirías acabar en un universo invadido por zombies, o peor aún, incinerado durante el transporte? Adrián asintió, con expresión indescifrable. Fury, de pie a su lado, se removió incómodo como si contuviera una réplica. Adrián, al percibirlo, habló. ¿Cuánto falta, Doom? ¿Y cuánto falta para que esos zombies nos alcancen? En menos de una hora, el sistema estará listo para transportar a todos a un mundo no afectado por esta plaga, respondió Doom con seguridad. Los labios de Adrián se tensaron. La ventaja momentánea que había obtenido tras herir a Quicksilver se desvanecía rápidamente. La horda de zombies, sin duda, se uniría pronto. Tras una pausa, dijo, los civiles de Latveria irán primero. Fury se puso tenso, con ganas de discutir, pero Adrián lo silenció con una mirada firme. Eso no es negociable. De acuerdo. Doom ladeó ligeramente la cabeza, con expresión indescifrable. De acuerdo. El fuerte Doom resistirá lo suficiente para la evacuación. Como si lo hubiera invocado, Doom alzó la mano e hizo aparecer una proyección holográfica en el aire. La familiar imagen de la Torre Eiffel llenó la sala, pero era una grotesca parodia de su antigua gloria. El emblemático monumento estaba repleto de hordas de infectados. Los zombies arañaban y se retorcían sobre su superficie, con la boca abierta de hambre. Marcas de mordeduras ensangrentadas y heridas grotescas desfiguraban sus cuerpos en descomposición. Debajo de la torre se alzaba una figura que atraía todas las miradas, un Capitán América zombificado. La grotesca burla del legendario héroe golpeó el suelo con su escudo roto, emitiendo un gruñido gutural.
A su alrededor se encontraba un grupo de héroes zombies, con la mirada perdida en el horizonte. «Es patético», rugió el capitán zombie, con la frustración palpable incluso a través de su cuerpo putrefacto. «Ustedes, idiotas, desperdician carne fresca como si creciera en los árboles. Contaminan el suministro de agua. Tiran cadáveres a medio comer. ¿Acaso entienden lo valiosa que es nuestra comida?» Los demás héroes zombies evitaron su mirada, los restos de su humanidad reducidos a un silencio vergonzoso. «Tú», exclamó Zombie Cap, señalando con un dedo putrefacto a Daredevil, cuya mano esquelética carecía de 3 dedos. «¿Y tú? Contaminaste el suministro de agua». Daredevil vaciló, sus ojos hundidos se movían nerviosamente. No fui yo. Vi a Liquid Man merodeando cerca de las tuberías, él fue quien lo hizo». Hombre líquido, que se había estado alejando sigilosamente, se quedó paralizado cuando todas las miradas de los no muertos se posaron sobre él. «Maldito mentiroso», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, salió disparado hacia una piscina cercana. Chorros de agua lo impulsaron hacia adelante, desesperado por escapar. Pero antes de que pudiera zambullirse, una poderosa onda sónica destrozó el aire. La forma de Liquid Man se retorció y se hizo añicos, su cuerpo acuoso se evaporó en la atmósfera mientras Black Bolt permanecía en el centro de la devastación. Los ojos vacíos del rey zombificado brillaron débilmente mientras avanzaba, su voz, un don impío del virus, resonando por la plaza en ruinas. «Basta de sus nimiedades. Hable, capitán. ¿Por qué nos ha convocado?» Zombie Cap sonrió, dejando ver unos dientes irregulares y manchados de sangre. «Me alegra que pregunte, Su Alteza. Verá, he encontrado un lugar repleto de supervivientes, Latveria. Y no solo supervivientes. Tienen un dispositivo de teletransportación totalmente operativo, capaz de enviarnos a mundos no afectados por esta maldición. Mundos rebosantes de carne fresca y viva». 1. Los zombies reunidos lanzaron vítores guturales, dominados por el hambre que anulaba cualquier atisbo de estrategia o autocontrol. La expresión de Black Bolt se tornó mortal, sus labios putrefactos se curvaron en una sonrisa retorcida. «Si mientes, capitán, me aseguraré de que tu final sea más doloroso de lo que jamás hayas imaginado», advirtió Black Bolt, con la voz resonando con poder. El Capitán América sostuvo su mirada con igual malicia. «Entonces no perdamos el tiempo». La cámara se alejó mientras Black Bolt desataba otro rugido sónico. La Torre Eiffel tembló violentamente, y el suelo se abrió bajo sus cimientos. Los zombies salieron disparados por los aires como muñecos de trapo, y sus cuerpos en descomposición estallaron en nubes de sangre y vísceras. Mientras la imponente estructura se derrumbaba, el Capitán América alzó su escudo destrozado. «Tétanos. Activa el portal. Nos vamos a Latveria». De vuelta en Fort Doom, Adrian observó cómo el holograma se desvanecía. Apretó la mandíbula. Fury lo miró, con la preocupación reflejada en su rostro. «Vienen», murmuró Adrian. Fury asintió con gesto sombrío. «Y se nos acaba el tiempo». Doom, siempre sereno, cruzó los brazos. «Que vengan. Latveria se ha resistido a dioses y monstruos. No caerá en manos de bestias sin mente». Pero a medida que el tiempo se agotaba, incluso Doom sabía que la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos sería como nada a lo que se hubieran enfrentado antes. En las afueras de Fort Doom, un enorme escudo de energía verde surgió hacia el cielo, envolviendo todo en un radio de varios kilómetros. El escudo brillaba como una película transparente, irradiando tenues ondas de energía que danzaban sobre su superficie. Dondequiera que estas ondas rozaban la tierra, la vegetación parecía estremecerse, como si temblara bajo el inmenso poder del campo de fuerza. Las hojas se estremecían, las flores se mecían y las briznas de hierba se doblaban levemente, creando una inquietante sensación de presagio. Algo importante estaba a punto de suceder. De repente, un destello de luz blanca deslumbrante rompió la oscuridad a 100 metros del escudo. Chispas de energía parpadearon como luciérnagas en una tormenta, iluminando la penumbra mientras emergía una figura. Un colosal boxeador zombie avanzaba pesadamente,
su grotesca forma cubierta de putrefacción. Restos de pelo se aferraban a su cuerpo hinchado, mientras que de heridas purulentas rezumaba sangre pútrida. El blanco de sus ojos estaba teñido de un carmesí antinatural, reflejo de un hambre profunda e insaciable. Sus fauces se abrieron, dejando al descubierto dientes manchados de sangre. Gotas de sangre coagulada colgaban de su boca como rubíes, deslizándose para formar un repugnante rastro carmesí. Más atrás, envuelta en sombras, una mano blanca y esquelética se extendía hacia adelante. «No te preocupes, Tétanos», susurró una voz fría, acariciando al enorme perro zombi que estaba a su lado. «Pronto tendremos mucha carne para masticar». El perro, incluso en su estado de zombificación, respondió al contacto con un gruñido gutural de satisfacción. Engulló el hueso de un solo bocado antes de frotar su grotesca cabeza con afecto contra la mano pálida. A pesar de su naturaleza monstruosa, existía un vínculo inquietante entre el perro y su amo, una conexión que trascendía la muerte. Mientras Tétnas hacía efecto, Black Bolt dio un paso al frente, sus ojos ennegrecidos escudriñando el mar de muertos vivientes que lo rodeaba. «El tétanos solo nos puede llevar hasta aquí», dijo con voz tranquila pero autoritaria. «El fuerte Doom tiene algún tipo de barrera antiteletransportación». Luke Cage se crujió los nudillos. «Entonces, lo destrozamos». Black Bolt le dio una palmadita en la cabeza a Tétnas como para agradecerle a la bestia por sus esfuerzos. «Si logramos vencerlo, ya no necesitaremos a Tétnas». El Capitán América intervino, alzando su escudo maltrecho. «Mantengámonos concentrados. Primero nos ocuparemos de la barrera. Ya veremos qué pasa». Saltaron chispas al rozar su escudo contra una roca cercana, atrayendo la atención de la inquieta multitud que lo seguía. La voz de Black Bolt se tornó melancólica, su mirada perdida. «¿Sabes lo que perdimos, capitán? Attilan, la resplandeciente ciudad azul en la luna, destruida en la guerra entre mi esposa y yo. Ella fue la primera en caer, infectada durante una escaramuza en la tierra». Dudó, apretando los puños. «Me invitó a cenar después de su infección. Rugí desafiante, y mi voz la destrozó, pero no sin antes que su mordedura me maldijera también. Incluso mi perro, Tétanos, sufrió el mismo destino». El capitán le dirigió una mirada severa. «Black Bolt, con el debido respeto, este no es momento para la nostalgia. Tenemos una guerra que ganar». Black Bolt asintió lentamente, su expresión sombría se endureció. «Tienes razón. Basta de hablar». Se acercó al borde del escudo de energía y respiró hondo. Una oleada de poder recorrió su cuerpo mientras lanzaba un grito atronador. La fuerza de su voz se propagó visiblemente por el aire, impactando contra el escudo con un efecto devastador. El suelo bajo sus pies se resquebrajó al reverberar las ondas sónicas, dispersando a los no muertos en todas direcciones. El escudo vaciló, brillando de forma errática mientras comenzaban a formarse grietas en su superficie. Al percibir la debilidad, Red Tank, Meatball y Luke Cage cargaron hacia adelante, lanzando sus enormes cuerpos contra la superficie fracturada del escudo. Auge. La fuerza combinada de su impacto destrozó por completo la barrera, enviando fragmentos de energía verde que cayeron en cascada por el aire. El Capitán América señaló hacia la fortaleza y gritó: «Muévanse. Hay carne fresca adentro, pero manténganse alerta, esto no es un buffet libre». Iron Fist y Sabretooth saltaron sin dudarlo por el perímetro ahora expuesto. Pero bajo Iron Fist, destrozándolo en un instante. La cabeza cercenada de Sabretooth rodó por el suelo empapado de sangre, gruñendo de frustración. «Que alguien arregle esto. Todavía puedo regenerarme». Los muertos vivientes restantes intercambiaron miradas de incertidumbre. Lady Deathstrike suspiró. Sus afiladas uñas brillaron mientras inspeccionaba la carnicería. «Deja de soñar, Víctor. Nuestros factores de curación han desaparecido. Ese virus se encargó de ello». Tenía razón. Incluso leyendas como Wolverine y Deadpool, otrora indomables, habían sucumbido a los efectos devastadores del virus. 4. Dentro de la fortaleza, Adrián bajó los binoculares con expresión sombría. Cada detalle del caos que se desarrollaba afuera estaba grabado en su mente.
Thor, exclamó con voz tranquila pero autoritaria. ¿Lo ves? Thor sonrió con suficiencia, haciendo girar a Mjolnir con facilidad. Oh, ya lo veo. Un relámpago recorrió la superficie del martillo, y el tenue zumbido del poder puro llenó el aire. Y disfrutaré acabando con esto. Lanzó Mjolnir hacia el cielo. El martillo atravesó las nubes de tormenta, provocando un enorme rayo que impactó a la horda que avanzaba. Grieta. La explosión lanzó extremidades por los aires. Daredevil cayó, con la parte inferior de su cuerpo destrozada. ¡Ah, demonios, mis piernas! Otro zombi gimió mientras el rayo le arrancaba el brazo. Mi mano. ¿Dónde está mi? Cállense. Ladró el Capitán América, alzando su escudo mientras animaba a los supervivientes. Todos hemos perdido algo. Pero si Dientes de Sable puede seguir adelante solo con una cabeza, ustedes también pueden. Sabretooth murmuró débilmente, no tan bien como crees, capitán. Basta. Ordenó el Capitán América. Tanque rojo, toma la delantera. Despeja el camino. Aviones, proporcionen cobertura desde arriba. El resto, quédense conmigo. Colossus, Red Tank y Luke Cage avanzaron a toda velocidad, resistiendo las explosiones de las minas terrestres. Detrás de ellos, el maltrecho ejército de muertos vivientes se abalanzaba, decidido a irrumpir en la fortaleza y reclamar su recompensa. A lo lejos, Adrián observaba cómo se acercaban, entrecerrando los ojos mientras se preparaba para la confrontación final. La noche era un caos total. Los zombis surcaban los cielos como ángeles retorcidos, batiendo sus alas destrozadas mientras proferían gritos espantosos. Abajo, el fuerte Doom se alzaba como el último bastión de la humanidad, pero sus defensores se enfrentaban a una implacable marea de muertos vivientes. Vamos. El cielo está despejado, no hay minas ahí arriba. Chilló un zombi. Que los de abajo se encarguen de las minas. Nosotros empezaremos el festín aquí arriba. Mientras se lanzaban hacia el castillo, misiles salieron disparados de sus sistemas defensivos, surcando la noche con estelas de fuego. Uno a uno, los muertos vivientes en el aire fueron abatidos, sus cuerpos destrozados en explosiones de fuego y carne. Restos en llamas cayeron del cielo, derribando buitres y otras monstruosidades voladoras. Sus gritos agonizantes resonaron en la noche, ahogados por el rugido de enormes bolas de fuego que los consumieron por completo. Thor, ahora abajo con los demás defensores, se preparaba para la siguiente oleada. El campo de batalla vibraba de energía, el caos reinaba por doquier. Dentro de Fort Doom, Adrián permanecía de pie junto a la chimenea crepitante, con una expresión sombría en el rostro. En sus manos sostenía el libro de los muertos, cuya cubierta era áspera y gris, encuadernada en lo que solo podía describirse como piel humana. Recorrió con los dedos la inscripción grabada con sangre, con voz firme y baja. Abre los ojos. Sé que puedes oírme. De repente, el libro reaccionó. Dos grietas irregulares en la cubierta se abrieron de golpe, dejando al descubierto cuencas oculares rojas como la sangre y sin ojos. Debajo, una boca retorcida, llena de dientes afilados como navajas, se extendía en una sonrisa siniestra. Ah, ¿qué es esto? Williams no pudo conmigo, así que envió a un mago de segunda categoría a negociar, se burlaba el libro. La mirada de Adrián no vaciló. Así Williams está muerto. El libro soltó una carcajada. Ja. Una buena muerte, aunque nunca morirá del todo. Entonces, ¿qué quieres, humano? Te susurró antes del final que podía salvar tu patético mundo. No, respondió Adrián con frialdad, y no estoy aquí para mendigar. La sonrisa del libro se amplió. Entonces te decepcionarás. Este virus, esta hambre, no son obra mía. Su origen está más allá de este mundo. Pero si te arrodillas y me suplicas, tal vez considere ayudarte. Adrián sonrió con sorna y acercó el libro al fuego. ¿No entiendes quién manda aquí? Sin dudarlo, arrancó una página del libro de los muertos. El pergamino, pegajoso por la sangre seca, se desmoronó ligeramente por los bordes. Lo arrojó a las llamas.
El fuego rugió con más fuerza, su luz bañando la habitación en un inquietante resplandor rojo. El libro gritó, un sonido tan penetrante que pareció hacer temblar las paredes. Loco. Detente de inmediato, aulló el libro. ¿Acaso sabes lo que soy? ¿Cuántos han buscado mi poder y no lo han conseguido? Adrián ignoró sus lamentos, arrancó otra página y la arrojó al fuego. Su voz era tranquila, casi indiferente. Te crees superior a esto, ¿verdad? Encuadernado en piel humana, escrito con sangre humana, qué irónico que un instrumento de muerte pueda ser destruido. Los gritos del libro se hicieron más fuertes a medida que ardían más páginas, sus ojos retorcidos llenos de furia y desesperación. Basta. Basta. Haré lo que me pidas, pero detente. Adrián hizo una pausa, sosteniendo una página sobre las llamas. No fue tan difícil, ¿verdad? Se acercó a la chimenea, observando la reacción del libro con una leve sonrisa. El libro retrocedió, con sus ojos rojos como la sangre fijos en el fuego. Aléjate. Demasiado cerca, demasiado cerca. Deberías saber, dijo Adrián, bajando la voz a un susurro, que esos zombis de afuera no solo quieren a los vivos. También te quieren a ti. Para ellos, no eres más que un postre. El libro siseó, su sonrisa desvaneciéndose. Compartimos un objetivo común, mago. Escapar de este mundo maldito. Hay un teletransportador en el sótano. Llévame allí y ambos seremos libres. Adrián arqueó una ceja. Y se supone que debo creer las promesas de un libro maldito. El libro soltó una risita sombría. Ustedes, los mortales, siempre son tan frágiles, tan hipócritas. Y sin embargo, aquí están, dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Adrián tocó el amuleto que llevaba al cuello, su luz dorada proyectaba un tenue resplandor. Lo levantó para que el libro lo viera. Por Visanti, juro que mis palabras son ciertas. Hoy, solo busco sobrevivir. Los ojos del libro se entrecerraron, evaluándolo. ¿Te atreves a invocar a Visanti? Entonces debes decir la verdad. Muy bien, ¿cuál es tu plan? Afuera, el caos se reanudó cuando la horda de zombies se acercaba a Fort Doom. Una nube oscura descendió repentinamente del cielo, envolviendo a los muertos vivientes en una densa y antinatural niebla. ¿Qué es esto?, preguntó Black Bolt, con la voz teñida de confusión mientras contemplaba la oscuridad que se arremolinaba. 2. Storm negó con la cabeza, sus propios poderes parecían inútiles contra el fenómeno. No lo sé. No es mío. La niebla se agitaba, sus sombras tomaban forma. Figuras humanoides retorcidas emergieron, con rasgos grotescos y terroríficos. Decenas de manos putrefactas surgieron de la oscuridad, arañando a Daredevil mientras intentaba arrastrarse para escapar. Esteve. Ayúdame. Gritó Daredevil, pero su voz se cortó cuando las manos putrefactas lo arrastraron hacia las sombras. La sangre brotó de la oscuridad, tiñendo el suelo de rojo. Maldita sea. Gruñó el Capitán América, apretando aún más su escudo. Sigan avanzando. Sea lo que sea, es solo otro obstáculo. Lo destruiremos como todo lo demás. Pero mientras hablaba, las sombras se hicieron más densas, y sus susurros sobrenaturales ahogaron el sonido de la batalla. La horda vaciló, sin saber si avanzar o retroceder. Adrián observaba desde la seguridad del castillo, con el libro de los muertos apretado en la mano. Las piezas están en juego, murmuró, con los ojos brillantes. El libro sonrió. Cuidado, mago. Incluso los mejores planes pueden desmoronarse cuando la oscuridad se apodera de todo. Adrián apretó el puño. Vamos a averiguarlo. Una densa niebla negra se extendía desde debajo del castillo de la perdición, desplegando sus sombrías ramificaciones hacia las montañas distantes. Los contornos, antes nítidos, ahora estaban envueltos en una bruma onírica. Es tal como decía la profecía, murmuró Adrián entre dientes, agarrando con fuerza el libro de la muerte. Recordó la advertencia de Así Williams, el ejército de la oscuridad se alzaría. Matt. ¿Qué está pasando?, gritó el capitán estadounidense al darse la vuelta,
solo para ver cómo el brazo inerte de Daredevil era arrastrado hacia la niebla. Lo que quedó fue un charco de sangre turbia y repugnante. Storm, aún temblando, señaló con un dedo tembloroso. Lo vi, manos, tantas manos, se lo llevaron arrastrando. El capitán alzó su escudo, dando ánimos a los demás. Formen filas. Posiciones defensivas ahora. De la niebla emergieron las siluetas de innumerables muertos vivientes. Sus rostros pálidos y fríos ojos rojos brillaban con malicia. Túnicas desgarradas colgaban holgadamente de sus cuerpos putrefactos, ondeando como estandartes fantasmales en la brisa antinatural. Estas abominaciones están haciendo esto. Ladró el capitán. Acaben con ellas. Con un rugido, arrojó su escudo. Este cortó una fila de muertos vivientes, haciendo los añicos que se desmoronaron en el suelo. Sonrió con suficiencia, satisfecho con su demostración de dominio. Son débiles. Pero su confianza flaqueó cuando una horda abrumadora emergió de la niebla negra, avanzando como una marea implacable. Los muertos vivientes invadieron la formación de zombies, obligando incluso a los guerreros más experimentados a retroceder. No podemos dejar que estos cadáveres andantes nos detengan, bramó el capitán. A la carga. Hay carne fresca dentro de esa fortaleza. Mientras el capitán lideraba el ataque, una figura negra se deslizaba entre el caos, con sus garras relucientes. Atrapaba a grupos de muertos vivientes con una sustancia pegajosa y sombría, destrozándolos sin esfuerzo. Gambit lanzaba carta tras carta, cuyas explosiones iluminaban el campo de batalla, pero la menguante pila en su mano delataba su creciente desesperación. La forma llameante de Sunspot incineró a los no muertos a su alrededor, reduciéndolos a cenizas en ráfagas de fuego. «Son demasiados», gritó. A pesar de su poder devastador, la horda parecía interminable. Dentro del castillo, Adrián observaba la escena desde una ventana alta, con el libro de la muerte sonriendo grotescamente en sus manos. «Menudo espectáculo, ¿no?», se burló el libro, entrecerrando sus ojos carmesí con deleite. Todos esos héroes zombies ahí fuera, luchando con tanta valentía, y sin embargo no son más que peones en el gran plan. Adrián echó un vistazo a la horda de muertos vivientes que se extendía abajo. Estas criaturas son numerosas, pero su fuerza es patética. Apenas pueden contener a los zombies. Ah, pero la cantidad tiene su propia calidad, ronroneó el libro. Me llevarás contigo cuando abandones este lugar condenado, ¿verdad? 1. No cuentes con ello, respondió Adrián con frialdad. El libro rió, su voz siniestra resonando en la mente de Adrián. Ten cuidado, humano. En un lugar como este, la línea entre aliado y enemigo se difumina rápidamente. Fuera del castillo, el enorme tanque rojo se acercó a la puerta principal. Su imponente figura proyectaba una sombra amenazante mientras levantaba una bota de acero y la estrellaba contra la puerta. 2. Auge. Las puertas se abrieron de golpe hacia adentro con un estruendo ensordecedor, lanzando escombros por los aires. El polvo y los fragmentos de piedra llenaron el aire. «Ross», rugió el tanque rojo, su voz resonando por todo el castillo. «Me engañaste una vez, pero esta vez no. Te haré pedazos antes de comerte». Sin saber que solo Colossus y Luke Cage lo habían seguido, el tanque rojo irrumpió en el castillo, cegado por su sed de destrucción y sin percatarse de lo que lo rodeaba. Cage frunció el ceño mientras miraba hacia las puertas. La niebla negra del exterior parecía casi viva, con filamentos que se retorcían y se agitaban. «¿Qué es eso de ahí fuera?». Colossus resopló, volteando una larga mesa de madera para mirar debajo. «¿A quién le importa? Si los demás no nos siguen, allá ellos. Reclamemos lo que es nuestro». «Bien», murmuró Cage, aunque su inquietud persistía. El trío se adentró más en el castillo. Al poco tiempo, llegaron a un vasto salón con 3 pasadizos que se extendían hacia la oscuridad. «Sepárense», dijo el tanque rojo con tono resuelto. «Así triplicaremos nuestras posibilidades de encontrar carne fresca. Y además, no habrá peleas por las sobras». Colossus gruñó en señal de asentimiento y se dirigió por el camino de la izquierda. Cage tomó el de la derecha.
El tanque rojo cargó audazmente hacia el pasaje central. La sala quedó en silencio, salvo por el suave crepitar de las tenues antorchas verdes que parpadeaban en las paredes. Colossus acechaba en el pasillo sombrío, sus pasos resonaban. «Muero de hambre», murmuró, consumido por el hambre. Le vinieron a la mente recuerdos de su último festín, una escuela llena de estudiantes aterrorizados. Sus gritos, su resistencia inútil, había sido delicioso. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras se lamía los labios. Los últimos humanos no durarán mucho. Pronto, incluso los zombis lucharán por las sobras. Al doblar una esquina, sus ojos brillantes se fijaron en una figura que tenía delante. Un hombre que sostenía un libro gris estaba al final del pasillo, mirándolo fijamente con ojos muy abiertos y llenos de miedo. Colossus gruñó, con voz baja y amenazante. «No corras». Pero el hombre salió corriendo. Colossus dejó escapar una risa gutural, sus pesados pasos sacudieron el suelo mientras lo perseguía. «Corre todo lo que quieras, pequeño bocado. No puedes esconderte de mí». Adrián echó a correr, aferrándose al libro de la muerte, cuyas burlas resonaban en sus oídos. El teletransportador emitía un leve zumbido, su brillo se atenuaba a medida que el personal de S.H.I.E.L.D. desaparecía uno tras otro. Adrián permanecía en silencio frente al portal, con la mirada fija en el menguante número de supervivientes que eran transportados a un lugar seguro. Fury permanecía cerca, con su último cigarro humeando entre los dedos. A pesar de su aspecto rudo, su único ojo delataba el cansancio. El humo lo envolvía como un manto, un símbolo irónico de consuelo en medio del caos. «¿Puedes creerlo?», murmuró Fury. «Hace solo unos días, discutía con el presidente sobre el presupuesto del próximo año. Steve hablaba de retirarse y dedicarse a la agricultura después de entrenar a los nuevos Vengadores. Xavier tenía planeado otro discurso sobre la armonía mutante». Exhaló profundamente, su frustración era evidente. «Y ahora esto es todo lo que queda». La luz del teletransportador se apagó, dejando solo silencio. Adrián y el resto del grupo, Thor, Iron Man, Banner inconsciente en una camilla y los tres fantásticos, observaban solemnemente. Junto a Adrián estaban la Bruja Escarlata, Quicksilver y Punisher, cuya lealtad era evidente. Este fue el último grupo en marcharse. Adrián se volvió hacia Doom, con un tono tranquilo pero firme. «Doom, está todo preparado para la sorpresa que mencionaste». «Por supuesto», respondió Doom con voz metálica teñida de arrogancia. «El portal está programado para autodestruirse una vez que nos vayamos. Mis Doombots desmantelarán cualquier componente restante. Latveria no caerá presa de estos monstruos». Adrián asintió y luego miró el portal resplandeciente. «Vamos», dijo, dando un paso al frente con su grupo. En su mano, el libro de la muerte palpitaba débilmente, casi como si tuviera vida propia. Por fin, siseó el libro, con voz burlona. «Dejamos este miserable lugar. Estas criaturas jamás nos atraparán». Adrián frunció el ceño, mirando el artefacto. «¿Nosotros?», preguntó, con un tono cargado de sospecha. Los ojos brillantes del libro parpadearon con picardía. «Por supuesto. Ahora somos un equipo, ¿no? Seguro que no me dejarías atrás». Adrián sonrió con picardía. «Tienes razón. Casi se me olvida algo». La sonrisa del libro se ensanchó, pero su autosuficiencia duró poco. Con un repentino movimiento de muñeca, Adrián arrojó el artefacto contra el muro de piedra. El impacto fue sordo, y sus ojos brillantes se atenuaron mientras se formaban grietas en su superficie. «¿Qué estás haciendo?», chilló el libro, con la voz temblorosa de pánico. «Le juraste a los Visanti que me llevarías contigo». Adrián se inclinó hacia adelante, con voz fría. «Lo hice. Lo curioso de las promesas es que no se las hago a objetos malditos». El pánico del libro se intensificó. «Espera. Puedo darte poder. Un poder inimaginable. No me dejes aquí». Adrián soltó una risa sombría y se dio la vuelta. «Gracias, pero no. No me interesan las promesas rotas ni las malas vibras». Dicho esto,
se adentró en el remolino azul, desvaneciéndose en lo desconocido. El libro de la muerte gimió desesperado, dirigiendo su mirada suplicante hacia la perdición. Perdición. Seguro que no me abandonarías. Yo podría. Doom lo interrumpió con una risa amarga. ¿Tú? ¿Ayudar a Doom? Patético. Doom no depende de nadie, y mucho menos de una reliquia llorona y maldita. El libro centró desesperadamente su atención en Furia. Por favor, Furia. Puedo curar tu ojo, hacerlo más fuerte, mejor. Fury miró fijamente el libro, con expresión inmutable. No. El artefacto se estremeció, y su otrora imponente presencia quedó reducida a una sombra lastimera. 1. Fuera del castillo reinaba el caos. Un enorme zombi negro, de más de 10 metros de altura, golpeaba sin cesar el escudo mágico que protegía la fortaleza. Sus puños colosales caían con una fuerza ensordecedora, creando grietas que se extendían como telarañas por la barrera de energía. Zombis más pequeños pululaban por el perímetro, sus grotescas formas trepando sobre los restos del ejército de muertos vivientes de Adrián. «Rómpelo, Bill», rugió una voz. El gigantesco zombi, Goliath, gruñó y volvió a golpear con los puños. Con un último y atronador golpe, el escudo se hizo añicos. La barrera de energía se disipó y el puño de Goliath impactó contra los muros de piedra con una fuerza ensordecedora, lanzando escombros por los aires en todas direcciones. Detrás de él, Gambit King refunfuñó: «Estoy harto de esto. Llevamos días siguiéndote y no hemos comido absolutamente nada». El capitán estadounidense se giró con expresión asesina. «Cállate la boca», gruñó. Con un movimiento rápido de muñeca, lanzó su escudo. Este giró por el aire como una sierra eléctrica letal, partiendo a Gambit King en dos antes de clavarse en el suelo. Los zombis guardaron silencio, con sus miradas putrefactas fijas en el capitán. «Deja de mirar fijamente», ladró el capitán. «Muévete. Hay carne en ese castillo, carne fresca y viva». Mientras la horda avanzaba, el enorme Goliath destrozó los muros debilitados, abriendo un camino hacia la fortaleza, antes impenetrable. En el interior, los últimos miembros del equipo de S.H.I.E.L.D. se preparaban para la batalla. Thor apretó con más fuerza el Mjolnir, con los ojos brillando como relámpagos. El traje de Iron Man cobró vida mientras se preparaba para una última resistencia. Doom, siempre sereno, miró a Fury. «Parece que se nos acaba el tiempo. ¿Nos vamos?» Fury encendió otro cigarro, y una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. «Hagámoslo valer la pena». La batalla por la supervivencia había comenzado. El sótano del castillo era oscuro y húmedo. El tiempo había dejado su huella en los muros de piedra, con grietas y manchas de humedad por todas partes. Cada paso que daba Adrián levantaba una nube de polvo, impregnando el aire viciado con una sensación de decadencia. Arriba, el techo temblaba ominosamente, desprendiendo polvo y fragmentos de piedra como restos de batallas olvidadas. Los sonidos inquietantes sugerían que las hordas de zombis se acercaban al castillo, pero en el interior, lo que sucedía seguía siendo un misterio. En el centro del sótano tenuemente iluminado se alzaba un enorme teletransportador, cuya intrincada estructura metálica emitía un tenue resplandor azul pálido. El aura de la máquina parecía casi viva, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Junto a él, ataviado con su icónica túnica y armadura verdes, se encontraba el Doctor Doom, con los brazos cruzados, irradiando un aire de autoridad y serenidad incluso ante el desastre. «¿Por qué has movido el teletransportador hasta aquí?», preguntó Susan Storm, la mujer invisible, rompiendo el silencio. Adrián y Susan acababan de llegar, convocados por Doom al sótano. Él les había asegurado que los demás estaban en camino. Doom extendió una mano y, con un simple gesto, la pared de ladrillos a su izquierda crujió y se derrumbó. El estruendo de las piedras llenó la habitación, levantando una nube de polvo en el aire. Cuando el polvo se disipó, la vista reveló un laboratorio oculto, uno que Adrián reconoció de inmediato. Era el mismo laboratorio que había visto antes, intacto por el tiempo y la guerra. Herramientas rotas y papeles esparcidos cubrían el lugar, vestigios de un pasado olvidado.
Este teletransportador no se ha movido, explicó Doom con voz metálica, tranquila pero autoritaria. Simplemente lo oculté. Manipulé vuestras percepciones mediante las runas para asegurar que este secreto permaneciera oculto. Adrián se encogió de hombros. De acuerdo. Pero ¿dónde están los demás? ¿Y qué hay de los latverianos que prometiste evacuar? Nosotros estamos todos aquí, pero ellos no. Doom chasqueó los dedos enguantados. El sonido fue seco y resonó en la cavernosa sala. Casi como por arte de magia, un grupo de civiles emergió de las sombras, con los rostros pálidos y cansados. Cada uno sostenía una gran bolsa, y el peso de la supervivencia se reflejaba en sus facciones. Los puse en cuarentena aquí cuando comenzó la crisis, dijo Doom con naturalidad. Como ya he dicho, Latveria ha permanecido inmune a esta plaga. Susan echó un vistazo al grupo y frunció el ceño. ¿Por qué solo al personal del castillo? ¿Acaso están dejando al resto de su gente atrás para que se las arreglen solos? Doom no abandona a su pueblo, respondió con frialdad. Sin embargo, estos individuos no reúnen los requisitos mínimos para reconstruir la civilización. Aún así, Doom es misericordioso. No sucumbirán ante los monstruos. Los civiles se dedicaron en silencio a sus últimas tareas. El personal del castillo, ataviado con impecables uniformes negros, limpió metódicamente los últimos platos grasientos, limpió las mesas y devolvió las sillas a su lugar. Una vez hecho esto, cada uno sacó una pequeña pastilla blanca de su bolsillo y se la tragó sin dudarlo. Instantes después, sus cuerpos se estremecieron levemente y la espuma comenzó a gotear de sus bocas. Una sonrisa inquietantemente serena apareció en sus rostros mientras se desplomaban al suelo, sin vida. Susan jadeó, con la voz quebrada. Abrió la boca para protestar, pero finalmente guardó silencio. Ya no tenía sentido discutir. Poco después, comenzaron a llegar más supervivientes, agentes de S.H.I.E.L.D., cuyos rostros curtidos delataban el peso de la pérdida. Nick Fury lideraba el grupo, su mirada se cruzó brevemente con la de Adrián y Susan antes de dirigir su atención al teletransportador. ¿Cómo va el teletransportador?, preguntó Fury, acercándose a Doom. Las hordas de zombies están casi a las puertas y se nos acaba el tiempo. Doom, con una postura inquebrantable, respondió, la carga está completa. Doom no falla. La primera oleada partirá en breve. El teletransportador comenzó a zumbar, un sonido bajo y rítmico que llenaba la habitación. Su brillo se intensificó a medida que Doom se acercaba al panel de control, introduciendo comandos con precisión. Dirigiéndose a la multitud reunida, Doom alzó la voz, muévanse rápido. Doom no espera a nadie. Los civiles vacilaron un instante antes de avanzar. Subieron a la plataforma, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. La energía de la máquina los envolvía, formando un brillante vórtice azul. Pequeñas esferas de luz, como estrellas, flotaban en el aire antes de ser absorbidas por el vórtice. Quédate quieto y no te muevas, ordenó Doom. La energía se intensificó y, con un crujido ensordecedor, el vórtice colapsó, llevándose consigo a los civiles. Un silencio se apoderó de la sala, roto solo por el leve zumbido del teletransportador al apagarse. Doom volvió a mirar a Adrián, Susan y Fury. El teletransportador está programado para priorizar la supervivencia. Llevará a cada grupo a un lugar seguro, libre de infección. Cada civil lleva consigo las herramientas y los conocimientos necesarios para sobrevivir, incluso en las condiciones más adversas. Señaló a Susan. Tú y tu familia me acompañarán en la próxima oleada. Susan vaciló, mirando a Fury. El director de S.H.I.E.L.D. suspiró y asintió. Adrián dio un paso al frente. Esperen, dijo. Doom lo miró con una ceja arqueada. Sí. Adrián se inclinó y le susurró algo al oído a Doom. Doom hizo una pausa, con el rostro metálico inexpresivo. Tras un instante, asintió y entró en el laboratorio contiguo. Regresó con una pila de documentos y se los entregó a Adrián. Confío en que sabes qué hacer con esto, dijo Doom con voz baja pero firme. Adrián hojeó rápidamente los papeles antes de entregárselos a un agente cercano.
Los documentos fueron guardados en una gran bolsa de lona negra. Mientras tanto, Wanda Maximoff y Quicksilver se acercaron y permanecieron en silencio junto a Adrian. El proceso de teletransportación continuó, grupo por grupo, hasta que solo quedaron en la sala el equipo de S.H.I.E.L.D. y un puñado de héroes. Doom estaba de pie junto al panel de control, de espaldas al grupo. «Prepárense», dijo sin volverse. «Ya casi». Un rugido ensordecedor lo interrumpió mientras el castillo se sacudía violentamente. El techo se agrietó, haciendo que trozos de piedra y nubes de polvo cayeran al suelo. Los muros temblaron, sus antiguos cimientos crujieron bajo la presión. La horda de zombies había llegado. El teletransportador emitía un leve zumbido, su brillo se atenuaba a medida que el personal de S.H.I.E.L.D. desaparecía uno tras otro. Adrian permanecía en silencio frente al portal, con la mirada fija en el menguante número de supervivientes que eran transportados a un lugar seguro. Fury permanecía cerca, con su último cigarro humeando entre los dedos. A pesar de su aspecto rudo, su único ojo delataba el cansancio. El humo lo envolvía como un manto, un símbolo irónico de consuelo en medio del caos. «¿Puedes creerlo?», murmuró Fury. Hace solo unos días, discutía con el presidente sobre el presupuesto del próximo año. Esteve hablaba de retirarse y dedicarse a la agricultura después de entrenar a los nuevos Vengadores. Xavier tenía planeado otro discurso sobre la armonía mutante. Exhaló profundamente, su frustración era evidente. Y ahora esto es todo lo que queda. La luz del teletransportador se apagó, dejando solo silencio. Adrian y el resto del grupo, Thor, Iron Man, Banner inconsciente en una camilla y los tres fantásticos, observaban solemnemente. Junto a Adrian estaban la Bruja Escarlata, Quicksilver y Punisher, cuya lealtad era evidente. Este fue el último grupo en marcharse. Adrian se volvió hacia Doom, con un tono tranquilo pero firme. «Doom, ¿está todo preparado para la sorpresa que mencionaste?» «Por supuesto», respondió Doom con voz metálica teñida de arrogancia. «El portal está programado para autodestruirse una vez que nos vayamos. Mis Doombots desmantelarán cualquier componente restante. Latveria no caerá presa de estos monstruos». Adrian asintió y luego miró el portal resplandeciente. «Vamos», dijo, dando un paso al frente con su grupo. En su mano, el libro de la muerte palpitaba débilmente, casi como si tuviera vida propia. Por fin, siseó el libro, con voz burlona. «Dejamos este miserable lugar. Estas criaturas jamás nos atraparán». Adrian frunció el ceño, mirando el artefacto. «¿Nosotros?», preguntó, con un tono cargado de sospecha. Los ojos brillantes del libro parpadearon con picardía. «Por supuesto. Ahora somos un equipo, ¿no? Seguro que no me dejarías atrás». Adrian sonrió con picardía. «Tienes razón. Casi se me olvida algo». La sonrisa del libro se ensanchó, pero su autosuficiencia duró poco. Con un repentino movimiento de muñeca, Adrian arrojó el artefacto contra el muro de piedra. El impacto fue sordo, y sus ojos brillantes se atenuaron mientras se formaban grietas en su superficie. «¿Qué estás haciendo?», chilló el libro, con la voz temblorosa de pánico. «Le juraste a los Visanti que me llevarías contigo». Adrian se inclinó hacia adelante, con voz fría. «Lo hice. Lo curioso de las promesas es que no se las hago a objetos malditos». El pánico del libro se intensificó. «Espera. Puedo darte poder. Un poder inimaginable. No me dejes aquí». Adrian soltó una risa sombría y se dio la vuelta. «Gracias, pero no. No me interesan las promesas rotas desvaneciéndose en lo desconocido». El libro de la muerte gimió desesperado, dirigiendo su mirada suplicante hacia la perdición. «Perdición. Seguro que no me abandonarías». «Yo podría». Doom lo interrumpió con una risa amarga. «¿Tú? Ayudar a Doom? Patético. Doom no depende de nadie, y mucho menos de una reliquia llorona y maldita». El libro centró desesperadamente su atención en Furia. «Por favor, Furia. Puedo curar tu ojo, hacerlo más fuerte, mejor». Fury miró fijamente el libro, con expresión inmutable.
No. El artefacto se estremeció, y su otrora imponente presencia quedó reducida a una sombra lastimera. Fuera del castillo reinaba el caos. Un enorme zombi negro, de más de 10 metros de altura, golpeaba sin cesar el escudo mágico que protegía la fortaleza. Sus puños colosales caían con una fuerza ensordecedora, creando grietas que se extendían como telarañas por la barrera de energía. Zombis más pequeños pululaban por el perímetro, sus grotescas formas trepando sobre los restos del ejército de muertos vivientes de Adrián. «Rómpelo, Bill», rugió una voz. El gigantesco zombi, Goliat, gruñó y volvió a golpear con los puños. Con un último y atronador golpe, el escudo se hizo añicos. La barrera de energía se disipó y el puño de Goliat impactó contra los muros de piedra con una fuerza ensordecedora, lanzando escombros por los aires en todas direcciones. Detrás de él, Gambit King refunfuñó: «Estoy harto de esto. Llevamos días siguiéndote y no hemos comido absolutamente nada». El capitán estadounidense se giró con expresión asesina. «Cállate la boca», gruñó. Con un movimiento rápido de muñeca, lanzó su escudo. Este giró por el aire como una sierra eléctrica letal, partiendo a Gambit King en dos antes de clavarse en el suelo. Los zombis guardaron silencio, con sus miradas putrefactas fijas en el capitán. «Deja de mirar fijamente», ladró el capitán. «Muévete. Hay carne en ese castillo, carne fresca y viva». Mientras la horda avanzaba, el enorme Goliat destrozó los muros debilitados, abriendo un camino hacia la fortaleza, antes impenetrable. En el interior, los últimos miembros del equipo de S.H.I.E.L.D. se preparaban para la batalla. Thor apretó con más fuerza el Mjolnir, con los ojos brillando como relámpagos. El traje de Iron Man cobró vida mientras se preparaba para una última resistencia. Doom, siempre sereno, miró a Fury. «Parece que se nos acaba el tiempo. ¿Nos vamos?» Fury encendió otro cigarro, y una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. «Hagámoslo valer la pena. La batalla por la supervivencia había comenzado. Tiene que estar aquí, maldita sea. ¿Cuántas veces hemos recorrido este camino maldito?» El Capitán América guió a un numeroso grupo de zombis al sótano, con movimientos amenazantes. En cuanto entraron, quedaron horrorizados por la escena que se presentaba ante ellos: una docena de robots arrasando con montones de maquinaria desmantelada, mientras el ensordecedor estruendo metálico resonaba en el reducido espacio. «¿Dónde está? Te lo pregunto. ¿Dónde está?» Hércules, aturdido por un momento, agarró al Capitán América por el cuello y gritó furioso. El grupo había viajado un largo camino para llegar hasta allí, con un objetivo claro: carne fresca. Sin embargo, ahora no quedaba ni rastro, ni un solo pelo, ni un solo olor. A pesar del respeto que Hércules solía tener por Steve, su tolerancia al fracaso había llegado a su límite. El Capitán América dudó un instante antes de apartar a Hércules de un empujón y replicar bruscamente: «No te lo dije. Deben haberse teletransportado antes de que llegáramos. Deja de perder el tiempo, destruye esos robots». Enfurecidos, los zombis se abalanzaron sobre los robots de Doom, destrozándolos con sus garras y mordisqueando sus cráneos metálicos en un intento por sofocar su hambre con puro odio. Pronto, los robots no fueron más que chatarra en el suelo, y el hedor acre de los circuitos quemados inundó el aire. Pero el dispositivo de teletransportación, su supuesta salvación, ya estaba dañado sin posibilidad de reparación. Los robots de Doom solo habían estado limpiando los restos del sistema de teletransportación. ¿Y ahora qué? ¿Esto todavía sirve?, preguntó Hércules, sosteniendo un trozo de metal retorcido y rascándose la cabeza con frustración. «Tonterías. ¿Qué es eso de ahí?». El Capitán América señaló hacia la pared del fondo, donde yacía incrustado un libro antiguo y gris. Al extender la mano para alcanzarlo, el suelo en el centro de la habitación se elevó repentinamente y una proyección holográfica verde cobró vida. El Doctor Doom apareció en la proyección, su imagen elevándose sobre los zombis, su voz metálica rezumando burla. «Tontos. Llegan demasiado tarde. La carne fresca que tanto anhelaban ha sido teletransportada a un lugar seguro, por Doom. Y su preciado dispositivo de teletransportación.
destruido por las mismísimas manos de Doom. El Capitán América apretó los puños, con el rostro contraído por la rabia. Dejó escapar un rugido gutural. ¡Doom! Con un lanzamiento feroz, arrojó su escudo contra la imagen holográfica. Este impactó contra el suelo bajo la proyección con un fuerte estruendo, destrozando las baldosas y provocando que la imagen de Doom se tambaleara antes de desaparecer por completo. ¿Y ahora qué? Se volvió hacia el libro de la muerte incrustado en la pared, que ahora parecía guiñarle un ojo. «No me comas. No me comas», chilló el libro, con su rostro arrugado retorciéndose mientras imploraba piedad. El Capitán América se burló, alzando el libro. «No eres más que un libro sucio y desgastado. La carne de los muertos sabe a podredumbre, ¿para qué me molestaría en comerte?» El libro vaciló antes de preguntar con cautela, «Entonces, ¿no me vas a comer? Tal vez pruebe un bocado». Antes de que el libro pudiera protestar, el Capitán América arrancó una página y se la metió en la boca. La masticó 2 veces antes de escupirla violentamente. Desagradable. Su atención seguía fija en el libro cuando, a sus espaldas, el suelo comenzó a retumbar de nuevo. Otra sección se elevó, dejando ver un leve goteo desde abajo. «¿Qué es eso?», preguntó Hércules, acercándose para inspeccionar la fuente del ruido. Al asomarse por la abertura, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Debajo del suelo había un temporizador verde con una cuenta regresiva, cuyos números disminuían rápidamente. «Oye, Esteve, ¿qué es esto?», preguntó Hércules, confundido. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el suelo bajo el castillo de Doom estalló. 2. La tierra se agrietó y se hinchó al propagarse una enorme onda expansiva que arrasó con la piedra y el suelo. Llamas se elevaron hacia el cielo, envolviendo el castillo en un infierno cegador. Tejas salieron volando del tejado y las ornamentadas estatuas de mármol se derritieron, convirtiéndose en charcos viscosos antes de evaporarse por completo. Donde antaño se alzaba la fortaleza de Doom, ahora se cernía en el horizonte una imponente nube en forma de hongo, un sombrío presagio de su aniquilación. A kilómetros de distancia, Hank Pym estaba sentado a una mesa en una habitación con poca luz, vestido con un traje andrajoso de Ant-Man. Tarareaba una melodía alegre, con una expresión inquietantemente jovial, mientras cortaba carne cruda con cuchillo y tenedor. Cada bocado era deliberado, saboreando la carne fresca y tierna con cada masticación. El jugo le goteaba por la barbilla mientras sonreía para sí mismo. «Flatberia», murmuró, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «De verdad esos tontos creían que podían engañarnos. Si tuvieran un mínimo de sentido común, sabrían que tratar conmigo no es tarea fácil». Soltó una risita suave, ajeno al leve zumbido que se oía a sus espaldas. Los tornillos y pernos que mantenían la habitación unida comenzaron a moverse y flotar, como guiados por una fuerza invisible. Se mantuvieron suspendidos un instante antes de acelerar hacia Hank, atravesándole el cráneo con precisión mortal. La sangre salpicó las paredes mientras los fragmentos de metal rebotaban, golpeando una y otra vez hasta que la cabeza de Hank quedó reducida a una masa informe. 2. Los tornillos se incrustaron en las paredes, goteando un color carmesí cuando una figura entró en la habitación. Era un hombre alto, de cabello plateado, vestido con un casco morado oscuro, mallas y una capa ondeante. Su mirada de acero se posó en el cuerpo sin vida de Hank antes de hablar. «Un rey reducido a esto, verdaderamente lamentable», murmuró Magneto. Se giró y se adentró en la habitación, con voz tranquila pero firme. «Puede que los monstruos hayan huido, pero la lucha no ha terminado. El mundo aún necesita ser salvado, cueste lo que cueste». En la oscuridad, un hombre permanecía sentado, atado a una mesa de metal. Su piel estaba pálida y su respiración era superficial. Pero al oír la voz de Magneto, sus párpados se crisparon levemente, la primera señal de vida en mucho tiempo. La batalla aún no había terminado. Varias figuras avanzaban con cautela por el cañón. La luz del sol se filtraba por la estrecha grieta superior, proyectando largas sombras sobre el suelo rocoso, dando la impresión de que caminaban por un sendero dorado. Los acantilados se alzaban a ambos lados, escarpados e imponentes.
El duro granito brillaba bajo los rayos dorados, desprendiendo una atmósfera cálida. En aquella extensión desolada no se veía ni una sola planta, ni siquiera maleza. Cuando el grupo llegó a la mitad del cañón, Adrián levantó la mano libre, la que no sostenía su arma. Frank Castle, el castigador, que venía detrás, se detuvo de inmediato. Soltó su pesada mochila, sacó una pistola de su funda y escudriñó los alrededores con cautela. ¿Qué ocurre?, preguntó Pietro, con un tono de confusión. Sus ojos penetrantes recorrieron la zona, pero solo vio rocas áridas y sombras. La mirada de Adrián permaneció fija al frente. Hizo un gesto hacia Wanda. «Quítate el collar». Wanda asintió. Sin dudarlo, dio un paso al frente y accionó el limitador mutante que llevaba alrededor del cuello. Tras 2 suaves pitidos, el dispositivo se abrió con un clic y cayó al suelo. Antes de partir, Fury les había dado la contraseña para desactivar el limitador. Intentar quitarlo por la fuerza habría provocado una explosión. De repente, un silbido agudo resonó por el cañón, seguido de pasos amortiguados. Una multitud emergió de las sombras cerca de la salida del cañón. Adrián y los demás se tensaron al ver las figuras que se acercaban. Sus expresiones sombrías reflejaban la inquietante escena que tenían ante sí. Todos los miembros de la multitud parecían idénticos. Sus rostros, su ropa e incluso sus posturas eran réplicas exactas. Las figuras vestían chaquetas verdes sobre chalecos negros, que lucían 6 escamas doradas en posiciones idénticas. Su cabello rubio oscuro, cuidadosamente peinado con patillas bien definidas, acentuaba aún más su apariencia idéntica. La única variación radicaba en las coloridas cintas para la cabeza que llevaban, algunas lisas, otras con toscos dibujos realizados con lo que parecían ser lápices de acuarela. Pietro frunció el ceño mientras susurraba: «¿Por qué me resultan tan familiares?». La comprensión lo golpeó momentos después. Sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad grabada en su rostro. El grupo de duplicados, ahora más cerca, se dispersó, rodeando al equipo de Adrián. Uno de los hombres con una diadema morada dio un paso al frente, sonriendo con arrogancia. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?», se burló. Adrián permaneció en silencio, examinando los duplicados con una mirada tranquila y calculadora. «¿No sabes quiénes somos, se burló Diadema Morada. «Este es nuestro territorio. La banda Madrox controla el cañón Tanabam. Entréganos todo lo que tienes y tal vez te dejemos morir sin dolor». Al unísono, la pandilla repitió su amenaza. «La pandilla Madrox hará que tu muerte sea más fácil si entregas todo lo que llevas encima». Adrián esbozó una leve sonrisa, mientras sus dedos se crispaban cerca de su arma. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Frank levantó su arma y, con la precisión que le daban años de experiencia, disparó a Purple Headband directamente en el cráneo. El hombre se desplomó inmediatamente, su cuerpo cayendo al suelo. «Mátenlos», rugieron los duplicados de Madrox restantes. Pietro entró en acción de inmediato, dejando tras de sí una estela borrosa. Aunque su pierna herida aún mermaba su velocidad, fue más que suficiente para acabar con la banda. En segundos, los duplicados cayeron al suelo, sin vida. La sangre se acumulaba bajo sus cuerpos inmóviles. Uno de los pandilleros, que aún permanecía de pie, tropezó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra una roca. Para sorpresa de todos, su cuerpo se retorció de forma antinatural. Con un grotesco crujido, se dividió en 2 copias idénticas. «¿Qué demonios?», murmuró Pietro. Adrián exhaló bruscamente. «Jamie Madrox». Debería haberlo imaginado. Jamie Madrox, también conocido como el hombre múltiple, poseía la asombrosa habilidad de duplicarse mediante impactos físicos. Cada clon conservaba su total independencia y, además, podía crear más clones al recibir otro impacto. Cuando los clones comenzaron a recuperarse de sus heridas, Adrián levantó su arma y disparó, asegurándose de que no se produjeran más divisiones. «Basta ya», espetó Adrián, impidiendo que otro clon de Madrox se estrellara contra una roca. Le colocó el limitador mutante alrededor del cuello. Con un suave pitido, el dispositivo se activó,
neutralizando su capacidad de duplicación. Adrián se inclinó hacia el clon inmovilizado. Responderás a mis preguntas y saldrás de aquí con vida. Entendido. El clon, inmovilizado, asintió frenéticamente. Lo tengo. ¿Quién está a cargo de este lugar? Preguntó Adrián con frialdad. Ese señor Cráneo Rojo, balbuceó el clon, con la voz temblorosa de miedo. La expresión de Adrián se ensombreció. Cráneo Rojo, repitió, con voz grave y ronca. 1. Detrás de él, Frank se aseguraba sistemáticamente de que el resto de la pandilla no se levantara. Mientras el último disparo resonaba en el cañón, Adrián se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Vamos. Tenemos mucho terreno que recorrer. Wanda, Pietro y Frank lo siguieron fuera del cañón, sus pasos amortiguados contra las rocas áridas. Hace 40 años. Ese día en la ciudad de Nueva York hizo sol, con una temperatura máxima de 26 grados y una suave brisa del suroeste, un clima perfecto para hacer turismo. Los Thunderbolts, un equipo selecto de criminales con superpoderes, juraron usar sus habilidades para las misiones más peligrosas del mundo, al igual que el escuadrón suicida de DC. Atlas, un gigante con una moral dudosa. Songbird, un maestro del combate basado en el sonido que podía crear construcciones sonoras sólidas. Moonstone, MS Marvel capaz de volar y proyectar energía. Soldado X Machine, un guerrero de alta tecnología conocido anteriormente como el Escarabajo. Ciudadano V, ataviado con una máscara en forma de V, el manto había sido transmitido de generación en generación en la familia Watkins durante 3 generaciones. Ese día, los Thunderbolts se unieron a los Vengadores en Las Vegas para enfrentarse a una importante amenaza villana. Era su oportunidad para demostrar su valía y mostrar que habían dejado atrás su pasado criminal. En la intersección de Broadway y la Séptima Avenida, una multitud se congregó alrededor de la icónica pantalla de Times Square. Los ciudadanos observaban embelesados la transmisión en vivo de la batalla entre Thor y el Hombre Absorbente. La escena se desarrollaba como una saga épica, sumergiendo a los espectadores en un momento de aventura. Sin embargo, la vida en Nueva York transcurría con normalidad. La gente miraba la pantalla, pero rápidamente volvía a sus rutinas. Al fin y al cabo, Thanos, Galactus y las invasiones alienígenas no habían logrado destruir a los héroes más poderosos de la Tierra. ¿Por qué iba a ser diferente hoy? Hasta que cayó la noche, y entonces sobrevino la tragedia. La primera señal de catástrofe fue un portaaviones que se precipitó desde el cielo, atravesando las nubes a una velocidad vertiginosa. Se precipitó por los aires, estallando en explosiones y desintegrándose en escombros incandescentes. Su descenso creó un vacío que atrajo el aire circundante hacia adentro. El enorme buque se estrelló directamente contra Times Square. El impacto provocó ondas expansivas que recorrieron la ciudad, derrumbando los rascacielos cercanos y cubriendo la mitad de Nueva York con una densa nube de humo y polvo. Mientras el sol poniente proyectaba su último resplandor sobre los restos del accidente, los supervivientes salieron a las calles en un silencio atónito. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban los héroes? ¿Por qué no lo habían detenido? El silencio se rompió con el rugido de los motores. Las cabezas se alzaron hacia el cielo cuando un escuadrón de aviones de combate apareció en el horizonte, recortado contra la luz menguante. Al principio, la esperanza se disparó. Los ciudadanos vitorearon, creyendo que la salvación había llegado. Pero a medida que los aviones se acercaban, sus vítores dieron paso al pavor. El emblema rojo sangre de Hydra estampado en los fuselajes era inconfundible. La ciudad quedó sumida en un silencio sepulcral. Cráneo Rojo había reunido a todos los villanos que pudo, los 6 siniestros, la Hermandad y la Brigada de Demolición, uniéndolos mediante la superioridad numérica y la astucia. Los Thunderbolts traicionaron a los Vengadores, ayudando al Barón Zemo, disfrazado de Citizen V, a hackear sus sistemas. Fue una traición fatal, varios Vengadores murieron en el caos. War Machine fue una de las primeras víctimas tras el ataque informático al sistema. Thor cayó ante el Hombre Absorbente. El Capitán América fue estrangulado por Cráneo Rojo en las escaleras del Congreso. Ese día, el mal triunfó.
Los villanos mataron a todos los héroes y dividieron el mundo en sus territorios, convirtiendo la Tierra en un páramo desolado. En la actualidad, Adrián le apuntó con una pistola a la frente a Jamie. Una lección de historia impresionante, dijo Adrián. Pero una última pregunta, ¿tienes el mapa actual? Sí. Sí. Jamie, el de los tirantes morados, lo tiene, balbuceó el clon. Frank Castle, el castigador, ya había acabado con el resto de los clones de Madrox. Le dirigió a Jamie una mirada fría antes de rebuscar entre las pertenencias de Citie para recuperar el mapa. Tras inspeccionarlo, Frank asintió a Adrián. Es legítimo, confirmó, aunque algunas zonas, como Osborne City, Hammerfell y Ulkland, le daban mala espina. Jamie estaba sentado temblando. Te he contado todo lo que sé. Pero, ¿de dónde eres? No sabes nada de esto. Adrián lo ignoró, estudiando atentamente el mapa. Este mundo, Tierra 807128, pertenecía a una línea temporal anterior en comparación con el universo zombie de 2149 del que habían escapado. La vida allí era desoladora, un páramo desolado donde la supervivencia era una lucha diaria. Hace 40 años, Jamie Madrox, el hombre múltiple original, se clonó desesperadamente para luchar contra Hydra. Con el tiempo, sus clones se dividieron en facciones. La mayoría se pasó al lado oscuro, convirtiéndose finalmente en la tristemente célebre banda Madrox. Magneto, Doctor Doom e incluso el Dr. Lizard desempeñaron papeles clave en la derrota de los héroes. Cada villano se apoderó de un territorio bajo el dominio de Cráneo Rojo. Sin embargo, el ascenso al poder de Hulk fue único. Mientras Adrián y Frank se preparaban para su siguiente movimiento, el páramo se extendía interminablemente ante ellos, un sombrío testimonio de un mundo donde la esperanza se había extinguido. Capítulo 5 1922 No escuché que Cráneo Rojo no dudó en lanzar una bomba nuclear de alto rendimiento sobre Hulk al principio, pero es una lástima que no lo mataran. Jamie se estremeció, como si recordara un recuerdo aterrador del pasado. Su rostro palideció e instintivamente cerró los ojos, con una expresión de miedo grabada en sus facciones. Wanda frunció el ceño y dio un paso al frente. ¿Por qué dices eso? Después de todo, el Dr. Banner era un vengador. Sobrevivir a la primera oleada de ataques seguramente fue algo bueno, ¿no? ¿Acaso este doble quería la muerte de Banner por ser un villano? ¿O había algo más detrás de su reacción? Jamie abrió los ojos con expresión amarga. Porque Banner no murió ese día. Pero resultó gravemente herido. Algunos dicen que su cerebro se quemó por la radiación nuclear y se convirtió en un auténtico monstruo. Ya suenas bastante monstruoso, interrumpió Pietro con frialdad. Antes eras un X-Men, ahora reducido a un matón y un gángster. Jamie lo ignoró y continuó, con los labios temblorosos. Tras despertar de la explosión nuclear, Hulk corrió a salvar a su prima, She-Hulk. Pietro asintió con aprobación. Eso sonaba a las acciones de un héroe. Jamie se burló. Entonces se enamoró de ella. El grupo se quedó paralizado, asimilando lo que acababan de escuchar. Sí, me oíste bien. Banner se enamoró de She-Hulk. Según él, ella es la única en el mundo que puede soportarlo, dijo Jamie con una sonrisa burlona. En los años siguientes, trabajaron como locos, creando una banda de Hulk que llegó a tener miles de miembros. Cada uno de sus descendientes heredó sus habilidades, y sus personalidades son igual de despreciables. Hizo una pausa, con la voz cargada de desdén. Con el tiempo, estos mocosos empezaron a multiplicarse en exceso. El presidente Skull estaba tan aterrorizado que cedió todo el oeste de Estados Unidos a Banner y le rogó que actuara como terrateniente local para mantener a raya a sus hijos. El grupo miró a Jamie en un silencio atónito, intentando asimilar lo absurdo de su explicación. Jamie soltó una risita amarga. Desde entonces, esta ha sido mi vida. Todos los Jamie que se atrevieron a enfrentarse a la banda de Hulk fueron aplastados. Han dejado claro quién manda en este páramo. Todos, excepto Adrián, parecían perplejos, intentando comprender los extraños detalles. Claro que, después de haber escapado de un universo invadido por zombis con superpoderes,
la historia no parecía del todo inverosímil. Frank, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la diatriba de Jamie, finalmente habló. ¿Y cómo murió el castigador? Jamie se encogió de hombros con indiferencia. Oh, Kraven el cazador acabó con él, o eso dicen. Algunos afirman que sigue vivo, pero lo dudo. ¿Y qué hay de Wanda y Pietro Makimov?, preguntó Pietro con voz firme. Jamie dudó un momento y luego continuó: uno de ellos fue asesinado por Magneto. Al otro le destrozaron las piernas Sandman antes de que Atlas acabara con ellos. El silencio se apoderó del grupo. Pietro finalmente lo rompió con una risa amarga. Bueno, supongo que es mejor que ser devorado por zombies. Jamie se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nosotros. Volvió a mirar al grupo, sintiendo pánico al reconocerlos. Un hombre de cabello plateado con un traje azul estampado con rayos. Un hombre musculoso con un emblema de calavera en el pecho. Una mujer pelirroja vestida con túnicas carmesí. Y un hombre cuya identidad, por el momento, desconocía. La verdad le cayó como un rayo. Quicksilver, Panisiaris Carly Twitch, murmuró. Antes de que Jamie pudiera pronunciar una palabra más, Adrián dio un paso al frente y le apuntó con el cañón de su arma a la frente. ¿Hay algo más que quieran saber?, preguntó Adrián a sus compañeros sin volver la vista atrás. Frank negó con la cabeza. Wanda y Pietro hicieron lo mismo, indicando que no tenían más preguntas. Jamie, temblando de miedo, suplicó: espera. Te juro que no le diré nada a Cráneo Rojo. El disparo resonó por el cañón, interrumpiendo sus palabras. La sangre salpicó el aire mientras el cuerpo de Jamie se desplomaba sin vida en el suelo. Adrián guardó su arma en la funda y se volvió hacia los demás. ¿Y bien, alguno de ustedes tiene un plan para este mundo? Frank respondió sin dudarlo: matad hasta al último canalla del páramo. Este mundo es incluso peor que el que dejamos atrás, murmuró Pietro, sacudiendo la cabeza. 3. Wanda los miró a ambos y dijo en voz baja: no logramos proteger a los civiles de nuestro universo. No quiero que la gente de aquí sufra el mismo destino. Adrián asintió pensativo. Bien. Vayamos a Canadá. Los demás intercambiaron miradas de desconcierto. La decisión de Adrián parecía arbitraria. Habían estado operando en Estados Unidos y ninguno de ellos sabía mucho sobre Canadá. Frank frunció el ceño, su confusión era evidente. ¿Por qué Canadá? Adrián desplegó el mapa que Jamie llevaba consigo e hizo un gesto para que se reunieran a su alrededor. Construir un teletransportador requiere materiales, energía y tecnología, todo ello controlado por los señores de la guerra que gobiernan este páramo. Si queremos irnos, tendremos que enfrentarnos a ellos. Pero en cuanto llamemos la atención, Cráneo Rojo reunirá a todos los villanos para aplastarnos. Un solo grupo de Hulk bastaría para derrotarnos. Hizo una pausa y luego añadió: aunque optemos por vivir en silencio, nunca estaremos realmente solos. Logan lleva décadas escondido y su vida no ha sido fácil. ¿Logan está vivo en este universo?, preguntó Pietro. Adrián asintió. Sí, pero ese no es el punto. Lo que importa es que tengo un plan. Señaló Hulkland en el mapa y luego deslizó el dedo hacia una ubicación marcada en las montañas rocosas de Canadá. ¿Quién es el Barón Zemo? Los orígenes del Barón Zemo se remontan a Heinrich Zemo, el primero de su linaje, activo durante la Segunda Guerra Mundial. Favorito de los nazis, la familia de Heinrich estaba profundamente vinculada a Hydra y al Tercer Reich, una relación que se consolidó a lo largo de 12 generaciones. Para ser justos, Heinrich no estaba interesado inicialmente en enfrentarse al Capitán América. Era científico y noble por herencia. Participar en un combate físico estaba por debajo de su estatus y era un insulto a las tradiciones nobiliarias de su familia. Sin embargo, en la década de 1940, Nick Fury y los comandos aulladores se infiltraron en la fortaleza de Zemo y destruyeron el enorme cañón que éste estaba desarrollando. El ataque obligó a Zemo y a su familia a esconderse, convirtiéndolo en un fugitivo internacional. Para ocultar su identidad, Heinrich se puso una máscara morada con rasgos angulosos que recordaban la barbilla de Thanos.
Durante un enfrentamiento posterior con el Capitán América en su laboratorio, Zemo entró accidentalmente en contacto con el adhesivo X, una sustancia poderosa que él mismo había desarrollado. La máscara se fusionó permanentemente con su rostro, dejándolo desfigurado. Impulsado por la rabia, Heinrich juró vengarse. Trágicamente, el Capitán América entró en criogenización poco después, privando a Zemo de su venganza. Tras la Segunda Guerra Mundial, Heinrich huyó a Sudamérica, donde construyó un pequeño reino para sí mismo. Años después, al enterarse del regreso del Capitán América, Heinrich lanzó un ataque a gran escala, pero finalmente murió a causa de su propio armamento avanzado. Helmut Zemo, hijo de Heinrich, llegaría a eclipsar a su padre. En este universo, Helmut orquestó la toma del poder por parte de Cráneo Rojo el día en que cayeron los héroes. Al cambiar el objetivo de cada villano a un héroe diferente, explotó las debilidades descubiertas en los archivos almacenados en la mansión de los Vengadores. El plan, inquietantemente similar al escenario de la Torre de Babel de DC, resultó devastadoramente efectivo. A diferencia de los villanos más ambiciosos, Helmut solo reclamó una pequeña porción de territorio canadiense, una decisión que complació a Cráneo Rojo. Esto contrastaba notablemente con otros como Magneto y Asbarn, quienes exigían estados enteros de Estados Unidos. Un viaje a través del páramo. Un jeep maltrecho surcaba el desierto a toda velocidad, dejando profundas huellas en la arena. El sol brillaba sin piedad, reflejándose en la superficie del vehículo. Frank iba al volante, mientras que Adrián iba sentado en el asiento del copiloto, con los ojos cerrados, absorto en sus pensamientos. Su destino era Dakota del Norte, lejos del caos de los páramos del sur. Pietro, ahora conocido como Songbird, miraba con curiosidad desde el asiento trasero, con la mirada fija en las montañas lejanas. Wanda estaba sentada a su lado, con expresión pensativa. 1. Al acercarse a un lugar emblemático conocido, apareció ante sus ojos el tristemente célebre Monte Rushmore. Sin embargo, no era la escultura histórica lo que recordaban, uno de los rostros ahora lucía un diseño esquelético, recién grabado en la montaña. Songbird se inclinó hacia Wanda y susurró, ¿notaste el ruido de antes? Sonaba como motocicletas. Adrián abrió los ojos de repente, y su mano buscó instintivamente la pistola que llevaba en la cintura. Yo también lo oigo, dijo, escudriñando el horizonte. Frank pisó el acelerador de inmediato, dirigiendo el jeep hacia la protección de una ladera cercana. Aparcaron a la sombra de la cresta, utilizando el terreno para ocultar su presencia. Los jinetes fantasma del yermo. Tras emerger de las dunas, un grupo de motociclistas se abalanzó sobre ellos. No eran motociclistas comunes. Ataviados con cuero desgarrado y con calaveras pintadas en la cara, parecían demonios surgidos de la arena. Lo más llamativo eran sus motocicletas. Los jinetes blandían cadenas que brillaban bajo la luz del sol, y sus afiladas púas silbaban ominosamente mientras giraban en el aire. Songbird entrecerró los ojos al ver a la pandilla que se acercaba y murmuró, ¿qué es esto? Una especie de cosplay de Ghost Rider. Frank sonrió con sorna, levantando su rifle. Se les olvidó ponerles llamas en la cabeza, bromeó. Adrián se encogió de hombros. Esta es la banda del espíritu maligno, dijo. Una de las facciones más importantes de por aquí. Junto con la banda Hulk, la banda del castigo y algunas otras, gobiernan estos páramos. La pandilla no les dio tiempo para más conversación y arremetió contra ellos con un rugido ensordecedor. Una batalla feroz. Frank tomó la delantera, abriendo fuego desde el jeep. Sus disparos fueron precisos, abatiendo a varios motociclistas con facilidad. Adrián se unió al ataque, pero su puntería se volvió cada vez más falible a medida que las motocicletas se estrellaban contra la arena y sus neumáticos en llamas se extinguían. Wanda alzó las manos, sus poderes se desataron y agarró dos motocicletas en el aire. Los motociclistas gritaron de terror al ver cómo las motos se estrellaban violentamente contra el suelo, haciéndose añicos. Cuando el polvo se disipó, solo quedaron unos pocos pandilleros. Uno de ellos, ensangrentado y maltrecho, luchaba por incorporarse. Escupió un diente y miró fijamente al grupo.
¿Quién los envió? ¿Fue la banda de Madrox?, preguntó con voz ronca. Soundbird chasqueó la lengua y murmuró, vaya pandilla. Adrián dio un paso al frente, pistola en mano, y sonrió con sorna. Si sabes lo que te conviene, nos contarás todo sobre tu operación. De lo contrario, acabarás como el resto de tus amigos.